ya se unieron. Sí, habían 4, ya los pude unir. Bueno, sí están viendo la pantalla que dice fuerza de contacto, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a seguir. Tengo una superficie relativamente rígida, tengo una masa M aquí. Esta masa M tiene un peso P, ¿no es cierto? El peso P, fíjense que el peso P es una fuerza hacia abajo, perpendicular, vertical, ¿no es cierto? Hacia abajo. Cuando digo hacia abajo me refiero a que va hacia el centro de la Tierra, hacia el centro del lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, esta superficie reacciona, la acción es el peso del cuerpo y la reacción es lo que se llama la fuerza normal hacia arriba, es decir, es normal a la superficie, normal a la superficie. Si nosotros tenemos un plano inclinado, entonces, si te fijan, el peso sigue siendo vertical hacia abajo. Esto significa que la normal debe tener una dirección perpendicular al plano sobre el cual está el cuerpo reposando. Y la correspondiente, ¿no es cierto?, reacción N, no es del peso, sino que es de la componente del peso que es perpendicular a la superficie. O sea, es muy importante que entendamos esto. En el caso de un plano que no es un plano horizontal, el peso no tiene su contraparte en la normal, en la dirección del peso, sino que lo tiene perpendicular, ¿no es cierto?, a la superficie. Por lo tanto, el peso debemos descomponerlo en una componente perpendicular y una componente paralela a la superficie. Cuando yo estoy en un plano inclinado, el cuerpo que estoy tratando, ¿no es cierto?, va a deslizarse hacia abajo porque hay una componente paralela a la superficie y hay otra componente perpendicular a la superficie. La normal es la componente que anula la perpendicular, ¿no es cierto?, que anula a la perpendicular, ¿sí?, hacia arriba. Entonces, cuando yo tengo una fuerza de contacto normal, esta fuerza normal no es más que la componente que reacciona debido, ¿no es cierto?, a la componente llamada peso. Que en el caso de, ¿no es cierto?, que en el caso de un plano inclinado, no es el peso mismo el que está siendo anulado por N, sino que es la componente del peso que es perpendicular a la superficie. En cambio, esta otra componente, ¿sí?, es lo que permite que el cuerpo resbale hacia abajo, baje hacia, ¿no es cierto?, el principio de la superficie que estamos considerando. Esta fuerza de contacto normal es una fuerza importantísima porque, de alguna manera, sobre el cuerpo actúa el peso y sobre el cuerpo actúa la reacción de la superficie hacia él. De esta manera, el cuerpo que está aquí no tiene, ¿no es cierto?, ninguna componente vertical desde el punto de vista práctico, es decir, su peso es anulado por la fuerza normal. Si el peso no fuera anulado por esta fuerza normal, significa que estaría hundiéndose en la superficie que estamos tratando. Hay otra fuerza que me interesa que la veamos, pero esta fuerza sí tiene algo muy parecido a lo normal. Al igual que la normal, se debe al contacto entre la superficie y el cuerpo, pero esta es de origen molecular. Es la interacción de la superficie con la interacción de la superficie con el cuerpo que está sobre esta superficie. Fíjese que ya tengo aquí mi peso, aquí tengo la normal aplicada, y yo estoy aplicando una fuerza sobre este cuerpo. Cuando yo aplico una fuerza sobre este cuerpo, las moléculas del cuerpo, ¿no es cierto?, y las moléculas de la superficie sobre las cuales está el cuerpo están interaccionando.
Esta interacción que es de tipo molecular, cuando digo molecular me refiero que tiene que ver con las moléculas que constituyen el cuerpo, las moléculas que constituyen la superficie, naturalmente pueden ser átomos también, ¿sí? Átomos y moléculas. Entonces, a esta fuerza que es de alguna manera relativo a la aspereza que tiene la superficie respecto del cuerpo que está en la superficie, es lo que llamamos fuerza de fricción o rozamiento estático. Fíjense que esta fuerza, que la denominamos Fs, con minúscula F, S minúscula, ¿sí? Es la fuerza que se opone al movimiento de este cuerpo cuando se le aplica una fuerza. Hay dos tipos de roce, el roce estático y el roce cinemático o dinámico. Hay una fricción que es de tipo cinética, y como es cinética la escribimos con FK, K de kinetic, ¿no? K de kinetic, FS de static, es decir, cuando el cuerpo está detenido, tenemos una fuerza de fricción estática, cuando el cuerpo se está ya moviendo, tenemos una fuerza de fricción cinética. Ahora bien, fíjense que la fuerza cinética, la fuerza estática, va a ser siempre menor o igual que un producto de un factor que se llama μs, que es el coeficiente de fricción estático, que es un escalar, multiplicado por la normal. Fíjense que la normal aquí no tiene flecha. ¿En qué sentido? Que esta normal es el valor de la fuerza normal aplicada sobre la superficie. Es el valor de la fuerza normal aplicada multiplicado por μs, ¿sí? Va a dar la fricción estática. Esta fricción estática siempre se opone al movimiento del cuerpo. Es decir, si este cuerpo que tenemos aquí, déjenme, voy a mover la página, si este cuerpo que tenemos aquí se mueve a la derecha, ¿sí? A la derecha, la fuerza estática es hacia la izquierda. Siempre está en la dirección contraria del movimiento. La fricción cinética también es una fricción, también tiene las mismas características de la fricción estática, FK con minúscula, FK, ¿no es cierto? Se caracteriza porque es una fuerza de fricción cinética, y aquí ya le pusimos signo que es igual a menos μK para indicar de que va en la dirección contraria al movimiento del cuerpo. El movimiento del cuerpo puede ser un movimiento relativamente complejo o sencillo, pero FK siempre se opone al movimiento, siempre se opone al movimiento. Y como se opone al movimiento, es una fuerza que impide que el cuerpo se deslice con la velocidad que le correspondía si no existe esta fuerza de fricción estática, dinámica, de fricción de tipo cinética. Cuando yo escribo este FK, la ecuación es igual, el coeficiente es diferente porque es un rozamiento cinético, y que sea muy importante, acuérdense ustedes que esto lo mencionamos cuando hablamos, ¿no es cierto?, de inercia, ¿sí? Cuando hablamos de inercia, que cuesta que los cuerpos salgan de su movimiento o de su estado de movimiento. Pero si ahora tenemos fricción, esta fricción hace que sea más difícil todavía el movimiento. Esta fricción, tanto estática como cinética, son dos tipos de fricciones en que una es más grande que la otra. La estática siempre es más grande que la cinética, y lo representamos a través de los mus S, que es mayor que el mu K. ¿Sí? Ahora bien, ya hablamos del peso, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de estos tres tipos de fuerza que llevamos hasta el momento. Hay una fuerza que me interesa también, que es lo que se llama fuerza en una cuerda o tensión.
Fíjense que es interesante lo siguiente. Aquí yo tengo un cuerpo sobre una superficie horizontal para que no dé, y en vez de aplicar la fuerza en esta dirección, yo voy a usar una cuerda. ¿Qué significa una cuerda? Bueno, voy a utilizar algún elemento, ¿no es cierto?, que me permita transmitir esta fuerza a través de esta cuerda. Fíjense que este cuerpo que está aquí, lo represento aquí con una masa M mayúscula, y voy a decir yo de que este cuerpo, ¿no es cierto?, ofrece una resistencia F2.1 a la fuerza que transmite la cuerda a través, ¿no? Esta fuerza es la fuerza que estoy aplicando en este punto a esta cuerda, pero entre el cuerpo y la cuerda yo tengo un F2.1 y un F1.2 que son las fuerzas de acción y reacción, ¿no es cierto? La acción es que yo estoy tirando el cuerpo con una fuerza F a través de esta cuerda, M minúscula, y esta cuerda, ¿no es cierto?, está aplicando una fuerza F1.2 al cuerpo M. El cuerpo M se está moviendo, ¿sí?, por reacción a la fuerza 1.2 que está siendo transmitida, ¿no es cierto?, a través de la cuerda. Entonces, que quede claro, F2.1 se refiere a que esta fuerza la estoy aplicando a través de M minúscula. F1.2 es la reacción, ¿no es cierto?, la reacción que recibe de M la cuerda, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estas dos componentes que tenemos aquí son acción y reacción porque estoy transmitiendo esta fuerza a través de la cuerda. Ahora bien, fíjense, la cuerda tiene masa M minúscula, es el cuerpo 1, ¿sí? El bloque es masa M mayúscula, cuerpo 2, y yo puedo escribir que la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo es igual a F2.1, en que fíjense que de alguna manera es la fuerza que está tirando a M, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Por otro lado, en el caso de la cuerda, yo tengo que M es igual, la fuerza es igual a M por A2. A1 es la fuerza sobre, ¿no es cierto?, el cuerpo de masa M. A2 es la aceleración que estoy aplicando, ¿no es cierto?, que estoy aplicando sobre la cuerda. Fíjense que entre F y F2.1 estoy suponiendo de que aquí hay una diferencia entre la fuerza que yo estoy aplicando, la que a su vez está transmitiéndose a través de la cuerda a la masa M con una fuerza F2.1. Entonces, F menos F2.1 va a ser igual a la masa por la aceleración de la cuerda. Ahora bien, aplicando la tercera ley de Newton, no cabe la menor duda que la fuerza aplicada sobre el cuerpo de masa M mayúscula debe ser exactamente igual a la fuerza 1,2, que es la fuerza, ¿no es cierto?, que esta fuerza F está transmitiendo. F2.1 igual a F1,2. Naturalmente, esta va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora, si la cuerda no se extiende, si la cuerda tiene longitud constante, yo puedo decir que las aceleraciones no pueden ser diferentes porque de alguna manera este cuerpo y esta masa se están moviendo conjuntamente. Y como se están moviendo conjuntamente, la aceleración de el cuerpo M mayúscula es igual a la aceleración de la cuerda. Además, si yo supongo que la masa de la cuerda es suficientemente pequeña, ¿sí?, comparado con la masa M, es decir, la cuerda no puede ser de la misma masa que lo que quiero mover, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces puedo decir que M es mucho mayor que M minúscula. Y de esta manera yo voy a tener una conclusión, que la fuerza F realmente va a ser igual a F1,2, que es la reacción de M, y va a ser igual a la fuerza F2.1, que es la acción que F está aplicando, ¿no? Y por lo tanto voy a tener que F es igual a F1,2 igual a F2.1 y en la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda
Si es que la masa de la cuerda es pequeña comparado con la masa del cuerpo que quiero mover, tiene que T, o sea, la tensión, es igual a la fuerza aplicada. Y es igual a la fuerza que recibe, ¿no es cierto?, que recibe el cuerpo de masa M mayúscula, ¿no es cierto?, y es igual a la reacción que recibe la cuerda, ¿sí? Y por lo tanto, esta sería una aproximación suficientemente buena para no tener ningún problema aplicando cuerda. Ahora, de aquí concluimos de que realmente la cuerda no participa en el proceso, solo transmite la fuerza aplicada. Ahora bien, hay una fuerza que también nos va a interesar, que es una fuerza de un resorte. Los resortes tienen particularidades que los hacen ser muy, muy importantes en la física aplicada, en la tecnología, etc. Fíjense que yo puedo tomar un resorte, ponerlo sobre una superficie y colgarle un cuerpo M. Como el cuerpo M es suficientemente grande, grande me refiero que tiene suficiente masa, ¿sí? Yo puedo ponerlo de tal manera que el resorte quede bien estirado respecto a la superficie. De esta manera, ¿no es cierto?, yo tendría la posición X igual a 0, que es el resorte en su punto de contacto con la masa M. Fíjense que estoy hablando de un resorte, pero realmente lo que yo estoy describiendo es esta masa M, que es la que se aplica sobre el resorte. Ahora, los resortes tienen un defecto, son generalmente hechos de un buen material, pero pueden deformarse. Por lo tanto, si nosotros solamente consideramos resortes con deformaciones pequeñas, lo que tenemos es una ley que se llama ley de Hooke, ¿sí? Ley de Hooke. Esta ley de Hooke es una ley que lo que hace es darnos cuenta de cómo se estira el resorte. Fíjense que cuando yo estiro el resorte, o sea, tomo el resorte con mis manos, lo muevo más hacia la derecha, yo voy a tener un estiramiento positivo, es decir, en la dirección del eje X positivo. Si lo empujo hacia adentro, voy a tener un X negativo, es decir, yo sé que el resorte hacia adentro o hacia afuera va a sufrir una deformación, que puede ser una deformación positiva, X positiva, o un X negativa, ¿sí? Ahora bien, fíjense que la ley de Hooke no habla realmente del estiramiento, sino que habla de que la fuerza sobre el resorte o la fuerza de oposición del resorte al estiramiento va en dirección de signo menos, menos una constante K que tiene que ver con la calidad del resorte y en X. Es decir, si yo estiro el cuerpo hacia la derecha, el resorte se va a resistir con una fuerza FR que tiene el signo menos respecto al X de estiramiento que hay. Ahora bien, si yo suelto el resorte, lo tomé con mis manos, lo estiré y lo suelto, FR marca la fuerza de restitución del resorte hacia la posición de estiramiento normal. Cuando yo empujo el resorte hacia adentro, esta fuerza es positiva, es decir, tiene el X en negativo, la fuerza es negativa respecto a X, por lo tanto menos por menos da más, y lo que va a ocurrir es que el resorte va a intentar volver a su posición X igual a 0. Es decir, la fuerza FR normalmente la podemos reemplazar, en vez de que sea fuerza del resorte, es una fuerza de restitución que tiene menos K, que es una constante característica para cada resorte, por X. Es decir, esta fuerza depende del estiramiento y un factor menos K, que es el que dice que esta fuerza no va en la dirección del estiramiento, sino exactamente en la resistencia al estiramiento. Fíjense que la constante K del resorte se mide en newton, si lo despejamos de esta ecuación, newton sobre
m, que son metros. La unidad Newton es una unidad que es igual a kilogramos kilogramos por metros dividido por segundos al cuadrado. Acuérdense que todas las fuerzas se miden en masa por aceleración. Entonces, un newton no lo dice aquí, pero lo estoy diciendo en este momento, un newton no es más que una fuerza aplicada sobre un cuerpo que tiene masa m y cuya, ¿no es cierto?, aceleración va a ser de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Su aceleración es 1 metro sobre segundos al cuadrado. Esta fuerza va a medirse en newtons, o sea, un n, lo escribimos con la letra n, ¿no es cierto? Generalmente lo podemos ver como un kilogramo, una masa de 1 kilogramo que se acelera con una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. Ahora bien, esto es lo que tenemos que ver sobre los resortes. Bueno, ahora bien, vamos a continuar. Déjenme tomar algo porque ya me dio un poco de calor. No sé si en la ciudad de México y en general, por donde ustedes están, hace el mismo calor que donde estoy yo ahora. Entonces, cuando estamos hablando de estas aplicaciones de estas fuerzas, en realidad lo que estamos viendo son las leyes de Newton, los postulados de Newton, y si ustedes se fijan, por ejemplo, yo podría hablar de la dinámica del movimiento de una partícula. Por ejemplo, si se trata del movimiento vertical, yo podría decir que P es igual a menos G menos M por G en la dirección J. Es decir, la aceleración es P sobre M, que es menos G en J. El peso de una partícula le produce una aceleración vertical hacia abajo de valor 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando yo estoy hablando del movimiento horizontal de una partícula, ahora tenemos, ¿no es cierto?, conoceremos las fuerzas aplicables, las fuerzas aplicadas. Para solucionar un problema de movimiento de una partícula, lo que tenemos que ver es lo siguiente. La solución, ¿no es cierto?, es considerar una dirección arbitraria, o sea, la dirección real que tiene el cuerpo. Ahora, siempre que estamos hablando del movimiento horizontal o siempre que estamos hablando del movimiento vertical, lo que tenemos nosotros que son dos tipos de movimiento, uno en la dirección del eje y otro en la dirección X. Por lo tanto, si yo quiero resolver un problema que implica movimiento vertical y movimiento horizontal, ¿sí?, lo que debo considerar es un procedimiento que nos permita resolver el problema. Si el movimiento es en uno de los dos que hemos mencionado, también deberemos elaborar un diagrama llamado de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Se trata de lo siguiente: se analiza el problema que nos están proponiendo y se elabora un pequeño diagrama que nos dé cuenta de las fuerzas aplicadas, los movimientos, velocidades, aceleraciones que se van a obtener, y de esta manera hacemos una representación gráfica en coordenadas X y Y de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora, para elaborar el diagrama, lo que tengo que hacer es entender bien las fuerzas que están implicadas.
ver los resultados que de alguna manera se pueden obtener, ¿sí? Y una vez que haya hecho eso, ¿no es cierto?, ya gráficamente hago una representación de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Una vez que hice este análisis, diagrama de cuerpo libre, DCL, debo escribir las ecuaciones de movimiento en la dirección X y en la dirección Y. En la dirección horizontal, en la dirección vertical. Estas ecuaciones son independientes. ¿Qué quiero decir? Que el movimiento complejo en un esquema XY se puede descomponer en un esquema X y un esquema Y. Estas dos formas es lo que se llama un análisis. Se analiza el problema y se toman las fuerzas o las componentes de fuerza en la dirección X, las componentes de fuerza en la dirección Y. Ahora, como cada fuerza va a producir una aceleración, voy a tener AX para este y una Y para este otro. Una vez que ya escribí estas ecuaciones, ya me puedo olvidar de las componentes y me quedo con los valores, ¿no es cierto?, que obtuve. Con esos valores se resuelven las ecuaciones de movimiento y se alcanzan los resultados pedidos. Cuando yo quiero resolver un problema, no me debo olvidar de que la dinámica del movimiento de una partícula fundamentalmente lo podemos descomponer en verticales y horizontales, ¿sí? Y por lo tanto tengo ecuaciones horizontales, ecuaciones verticales. Tengo que hacer un diagrama del cuerpo libre para entender, ¿no es cierto?, las fuerzas que están interactuando. Una vez que tengo mi diagrama, escribo las ecuaciones y una vez que escribo las ecuaciones, las resuelvo. Son sistemas de ecuaciones, es decir, no es una ecuación solita. Hay que aprender a resolver sistemas de ecuaciones. Si no saben resolverlo, lo que hay que hacer es tomar un libro de prepa y ponerse a leer cómo se resuelven las ecuaciones en forma relativamente sencilla. Yo por lo menos voy a darles una receta que funciona bastante bien para un montón de casos, pero naturalmente no están obligados a seguir mi receta. Si ustedes ya saben cómo se resuelven las ecuaciones, pues simplemente aplican su conocimiento y se acabó el problema. Yo debo estar supuestamente preparado para que cualquier procedimiento que ustedes usen, hay bastantes diferentes procedimientos, unos más fáciles que otros, pero cuando ustedes resuelvan los problemas aplicando los métodos que ya conocen, yo debo entender esos métodos que ustedes me están dando. Vamos a hacer un ejercicio para entender esto que estoy diciendo. Fíjense ustedes de que dicen que tenemos un bloque A y un bloque B inicialmente en reposo. Están en contacto sobre una mesa sin rozamiento y si se le aplica la fuerza horizontal F al bloque A, o sea, estoy aplicando una fuerza en esta dirección, ¿sí?, de izquierda a derecha sobre A, ¿no es cierto? Nos piden calcular la aceleración, con qué fuerza acelera, ¿no es cierto? La fuerza de contacto entre ellos, o sea, entre A y B hay una interacción, significa que allí se puede aplicar la tercera ley de Newton, y de esa tercera ley de Newton vamos a poder tener la fuerza de contacto entre ellos. El contacto de A sobre B es igual al contacto de B sobre A, por tercera ley de Newton. Entonces, lo que tenemos es que me piden calcular la aceleración, la fuerza de contacto, determinen la fuerza de contacto entre los bloques y ahora se aplica la fuerza sobre B. O sea, me piden, oiga, este es el modelo inicial. ¿Y qué pasa si en vez de aplicar así el modelo, lo aplico al revés? Lo aplico al revés. Ah, pues si lo aplico al revés, entonces
el dibujo no es el mismo anterior, no es el mismo anterior. Andaba buscando el dibujo, pero no lo encuentro. Entonces, vamos a ver qué ocurre en el caso de que si le aplicamos la fuerza F sobre D. ¿Por qué esta fuerza de contacto es diferente si se trata de los mismos bloques y la magnitud de F no cambia? Bueno, aquí vamos a ver un fenómeno que es interesante. Dicen que los bloques están en contacto, están inicialmente en reposo, ¿sí? Y no hay roce, no hay fricción, no hay roce. Si no hay fricción o roce, el problema es bastante más sencillo. Fíjense que de todas maneras, la sencillez no consiste solamente en que les puse fricción, sino que además, vamos a ver, fíjense que el cuerpo A está sobre una mesa. Como está sobre una mesa, significa que yo tengo sobre A el peso. Fíjense que en este libro que estoy viendo, les gusta escribir el peso con W. O sea, W de A. Pero como esto es el peso, existe una reacción de la mesa sobre A hacia arriba, hacia arriba. Y como es hacia arriba, yo tengo W hacia abajo, o sea, el peso, y NA hacia arriba. Fíjense que el cuerpo A se le está aplicando una fuerza de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Pero de este otro lado está B. Y yo les decía que entre A y B hay contacto. Y B se opone a que A lo mueva. Y como B se opone a que A lo mueva, entonces vamos a tener una fuerza que aquí la escriben como NAB. Este es el cuerpo A y B se opone a que lo muevan. Entonces, por un lado tengo una fuerza F de izquierda a derecha y por el otro tengo una fuerza de derecha a izquierda. F y NAB. NAB es la fuerza que opone B al movimiento de A. Si yo ahora hago mi diagrama de cuerpo libre, fíjense que NA lo pongo en su dirección. Es negativa, va de, si este es el eje X, va en dirección contraria a X. ¿Sí? F va de izquierda a derecha, esta es positiva. El peso va hacia abajo, es negativo. La normal va hacia arriba. Entonces, este es mi diagrama de fuerza que corresponde a este problema, que corresponde a esto que estoy mostrando. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se fijan, este sería el diagrama de cuerpo libre del bloque A. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que ahora yo tengo B. Yo tengo B. A es un cuerpo, B es otro cuerpo. Fíjense que A quiere mover a B con una fuerza que es NBA. Es la fuerza sobre B debido al impulso que le da A. Entonces esta fuerza va de izquierda a derecha, o sea, A está empujando a B hacia la derecha. En el caso de B, aquí tengo su peso, WB dice, WB, y la normal que va hacia arriba. El diagrama que estamos escribiendo dice que NBA va hacia la derecha, NB, que es la normal hacia arriba del cuerpo B, y el peso hacia abajo. Es decir, este es el diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo. Ahora, las fuerzas que actúan yo no las voy a enunciar porque ya se las dije, y por lo tanto voy a seguir. Ahora bien, de acuerdo con los diagramas de cuerpo libre, para el caso de FAX, o sea, del cuerpo A, yo tengo que F, tengo A, fíjense, tengo una fuerza F para acá y una negativa para acá, entonces F menos NAB, F menos NAB. F menos, fíjense que aquí hicieron un cambio, dijeron que NAB es igual a menos NBA, y en tamaño NAB es exactamente igual que
de A. Y en vez de llamarle N a B y N de A, le llamaron FC, que sería fuerza de contacto. Fuerza de contacto. Entonces tengo que la fuerza F aplicada de izquierda a derecha menos la fuerza de contacto aplicada como reacción de B sobre A, entonces F menos FC es igual a la masa de A multiplicado por la aceleración de A. La aceleración de A. Ahora bien, fíjense que las fuerzas, ¿no es cierto?, van a ser igual a la diferencia de fuerza entre F y F de contacto, y esto va a ser en la dirección X. En la dirección Y, bueno, pues el peso es anulado por NA, es decir, WA menos NA es 0, porque el cuerpo no se está moviendo a lo largo del eje Y, no se está moviendo a lo largo del eje Y. ¿Qué significa esto? Bueno, de que la ecuación, la otra que no la escriben a la misma altura de esta, pero la escriben, dice que NA menos el peso es igual a la masa de A por la aceleración de A en la dirección Y, en la dirección vertical. No se mueve en la dirección vertical, por lo tanto es 0, y por lo tanto a esta ecuación por eso le dan un carácter menor y ni siquiera lo escriben a la misma altura. Entonces la igualdad con 0 se debe a que el movimiento del bloque es solo sobre el eje X, por lo tanto la aceleración en la dirección Y del bloque A es 0. Naturalmente, para el bloque B también va a ser 0, porque el bloque B tampoco brinca, tampoco se mueve en la dirección Y. Entonces, para el bloque B, nosotros tenemos esto, la única componente es NB, ¿no es cierto?, NBA, y esta otra componente Y es 0 también, y por lo tanto esta fuerza va a ser NBA, que es la fuerza con que se está empujando al cuerpo B. Entonces aquí yo voy a tener que para el caso de bloque B, la fuerza de contacto entre A y B es igual a la masa de B por la aceleración de B en la dirección X. La componente Y es 0 también, como les había dicho, y por lo tanto, yo puedo escribir dos ecuaciones. Aquí tengo una, que es esta, y allá arriba tengo otra, que es esta otra. O sea, F menos FC es MA por AX, FC es igual a MB por A. Fíjense que aquí tengo F menos FC, pero FC no es otra cosa que MB por AX. Y por lo tanto, yo reemplazo esta ecuación allá arriba y me queda una ecuación escrita en términos de F, MA por AX y MB por AX. Fíjense que hay algo que no les dije todavía, pero sí vale la pena que lo analicemos. Como los dos cuerpos van pegados, con este FC, la fuerza de contacto, esto significa que la aceleración de A y la aceleración de B son idénticas. Y simplemente dicen que AX es la A de A en la dirección X, que es igual a la A de B en la dirección X. O sea, hay una sola aceleración porque van juntos. Juntos significa que no pueden tener diferente aceleración porque se despegarían. ¿Sí? Entonces, una vez que ya reemplacé esta ecuación allá arriba, ahí hay una manera de resolver. El reemplazo es una forma de resolver ecuaciones fácilmente. Entonces, me queda que F, esto pasa para acá, entonces me queda MA por AX más MB por AX. Se saca factor común A y me queda AX, factor común de MA más MB. Y con esa forma, ¿no es cierto?, yo despejo la aceleración, que es F dividido por MA más MB. La fuerza aplicada son 6 newton, la masa de A más la masa de B, 4 más 2, y por lo tanto esto me da 1 metro sobre segundo al cuadrado. La fuerza de contacto entre los bloques se obtiene de la
ecuación que hay aquí, de la ecuación que hay aquí o de la ecuación que hay acá, porque Fc es igual a la masa de B por AX. No sé cuál de las dos. Ah, pues esa es la que aplicaron. La masa de B son 2 kilogramos, la aceleración es 1 metro sobre segundo cuadrado, Fc es igual a 2 newton. Fíjense que aquí obtuvimos la aceleración, aquí ya calculamos la fuerza de contacto, que es el mismo contacto de A sobre B, que es el mismo contacto de B sobre A. ¿Sí? Ahora bien, por lo tanto, la fuerza F se aplica directamente al bloque A, ambos bloques se mueven a la derecha con una aceleración de 1 metro sobre 6, y la fuerza de contacto entre los bloques es 2 newton. 2 newton. Ahora bien, voy a seguir. En el otro caso, cuando yo aplico la fuerza al revés, ¿no es cierto? A es el que se va a mover hacia la izquierda, NA es hacia arriba, WA es acá, y esta es la ecuación que teníamos para A allá arriba, ahora se transforma a B. Fíjense que para B tengo la vertical hacia arriba, NB, vertical hacia abajo, el peso, la fuerza que aplica B sobre A es F, y la reacción de A se aplica hacia la derecha. Entonces yo voy a escribir estas fuerzas, me queda que la fuerza de contacto, ¿no es cierto?, es menos MA por la X, ¿no es cierto? FC es M por A, FC menos F, porque la fuerza ahora, ¿no es cierto?, estoy describiendo el movimiento, y si ustedes se fijan, viéndolo con cuidadito, voy a tener que la fuerza de contacto va a ser MA por AX, que es igual a 4 kilogramos por 1 me da. ¿Qué hay de diferente entre resolver un problema y el otro? Es que como la masa de A es mucho más grande que la masa de B, la fuerza de contacto es más grande, la fuerza de contacto es más grande. Pero si ustedes me dicen qué pasa con, ¿no es cierto?, qué pasa con AX, bueno, la aceleración es F sobre MA más MB, o sea, la aceleración hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando se aplique esta fuerza por la izquierda o por la derecha, da la misma aceleración. Pero la fuerza de contacto cambia. Como la fuerza de contacto cambia, entonces lo que nosotros podemos decir claramente es que en este ejercicio se está viendo que las fuerzas de contacto no tienen por qué ser iguales cuando se aplican en una dirección o en otra, y si los cuerpos sobre los cuales se está trabajando son diferentes. Son diferentes. Entonces, estos ejercicios, la parte teórica y todo, está en cambio. Está en cambio. Les pido que vayan a Cambia, lo pueden ver esta última parte sin ningún problema. Yo los dejo hasta aquí porque más tiempo lo único que gano es que se cansen. Yo también me agoto de estar hablándole a una pantalla, y de alguna manera es una cosa que ya está bien probada, por lo menos ya lo han visto en la universidad y en todas partes, de que un buen curso no debe durar más de una hora de reloj, porque si dura mucho más, significa de que a medida que va pasando el tiempo, la atención va bajando, y lo único que estamos haciendo, perdiendo el tiempo ustedes, y yo lo estoy haciendo perder, tratando de que aprendan en circunstancias muy, muy, muy difíciles. Entonces, Disculpe, paramos profe. aquí de, ¿Me escucha, profe? Bueno, nada más era para por comentarle supuesto, rápidamente. Yo tengo un problema con la plataforma de Cambia. No sé si ha podido ver algunos de los ¿cuál es tu correos que le he nombre? mandado. Garduño González. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Eduardo Samuel. Eh, Garduño González, Eduardo Samuel, profe. Garduño, déjame anotarlo porque eh, Garduño, ¿te sabes tu número? El de boleta, sí, es 22 03 22 03 02 02
9923. 9923. Así es, Mira, profe. A toda la gente que me ha escrito, yo he tratado de hacer los cambios en la plataforma. Me la cambiaron este año. No sé si se dieron cuenta ustedes que la plataforma ha cambiado. Bueno, no todos han tenido la oportunidad de usarla previamente, pero en general, esta plataforma es relativamente diferente a las plataformas anteriores. Yo he tenido que resolver este tipo de problemas porque la gente que estaba a cargo antes prácticamente no está ahora. Ahora hay otra gente y pues trabajan diferente. Acuérdense que ese es el problema que tiene en general la computación. La computación la hacen individuos con la forma que saben hacerlo y nosotros nos tenemos que someter a esa forma o de lo contrario no nos funciona. Yo voy a anotar esto. Cualquier otra persona que tenga el mismo problema, por favor, escríbanme, porque si no he hecho ningún cambio en la plataforma, es porque no he recibido su mensaje o porque se me ha pasado. Pero estoy consciente de que han tenido problemas. Profe, No pero eres sí el le primero. puedo mencionar rápidamente cuáles han sido mis problemas. ¿Cuál es tu problema? Bueno, el detalle es que yo no puedo realizar el examen o las tareas. O sea, no sé si puedo compartirle rápidamente No, mi el pantalla examen para que sí, porque pueda... lo vamos a hacer en Zoom. El examen Bueno, se las hace en tareas, Zoom. perdón, las problemas estos no se Sí. pueden realizar. No me permite, no sé, le digo, si quiere le comparto No, pantalla. sí, sí, te mando un mensaje, te dice que que te tienes que inscribir, ¿no? Ajá, ¿Nunca exactamente te eso. pudiste inscribir? No, profe, Pero A mí yo al no me entiendo compañero, por pasa qué no. exactamente lo Porque, mismo. bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿O ya lo resolviste? No, no lo he podido resolver, profesor. Es Ana Valeria Gómez Salas. Valeria Gómez, Ajá, ¿te sabes tu número? sí, es 2202 00 58 22 02 00 58 58, 49. sí, 49. Ok, yo voy a terminar ahora. Tengo que seguir con otro curso y en el intertanto voy a ver si puedo resolver el problema ahora mismo o después que termine el segundo curso. Lo que les pido es lo siguiente: si a las 4 de la tarde el otro curso termina a las 4 de la tarde, si alrededor de las 4 y algo no pueden entrar, por favor, mándenme un mensaje. Si no pueden ver, bueno, la tarea 1 ya se fue, la tarea ya se inició esa tarea. Entonces vamos a buscar una solución. Todas las personas que tuvieron problemas para entrar a la plataforma me pueden escribir nuevamente y vamos a buscar una solución para que puedan trabajar de aquí en adelante por lo menos. ¿y cómo sería Nos esa primera estamos viendo. tarea? ¿Le podemos mandar algunos ejercicios o no sé, algo para recuperar esa calificación? Mira, ¿sabes? Te voy a ser sincero. La tarea ya se cerró. Ya le pusimos fecha y ya se cerró, entonces tengo que buscar una solución. Dame la oportunidad de preguntar qué diablo es recomendable que haga, pero ni siquiera sé cuánta gente tuvo el problema. Yo sé el número total de personas que participaron, sé el número de personas que lograron comunicarse conmigo y que lograron entrar a la plataforma, pero no tengo idea de quiénes se quedaron fuera porque pues esa parte no la conozco. Entonces, escríbanme. Ya tengo 2 personas. Si conocen a alguien más que tuvo el problema, díganle que por lo menos me escriba para que pueda hacer la próxima tarea. Acuérdense que la próxima tarea se inicia el viernes. Este viernes, la tarea número 2 es este viernes.
Yo tampoco pude hacer la ¿Sí? tarea 1, pero ya le mandé Entonces, todos mis datos por correo. ok, gracias. Entonces nos estamos viendo, por favor, todos los que tienen o tuvieron problemas, por favor escríbanme.